Efraín Cardona, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Pues estábamos hace un rato, Pepe, escuchando estos comentarios que hizo la señora Isabel Miranda sobre este delito que ya se ha enquistado en la vida mexicana y que es tan grave y tan leve y tan terrible porque lastima no solamente a la víctima directa, con el impacto de sentirse privado de la vida, vejado, burlado, encerrado, encadenado, a veces mutilado, saherido, en fin, todo lo que queramos imaginar que le puede pasar a un secuestrado y más aún a una secuestrada. Lo estamos viendo como algo que al parecer no tiene una verdadera erradicación en las conductas criminales del país. Es uno de los pocos delitos para los cuales se tiene una figura mayor de persecución, que se le llamó el zar contra el secuestro, y ese zar contra el secuestro es ahora el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, lo cual podría decirnos que ambos delitos tienen necesidad de gente del mismo calibre, de la misma capacidad. Y si bien hasta las organizaciones como esta de Alto al Secuestro reconocen que el gobierno federal ha hecho muchas cosas en el avance de la investigación y la captura de las bandas que se dedican a este crimen, pues también nos encontramos que al llegar a las cárceles no solamente se les impide seguir con su trabajo, así entre comillas, sino que también se les alienta a través de un mecanismo de corrupción en el cual, casi todos lo han dicho en algún momento, parte de lo que se recauda por un secuestro le toca a las gentes que permiten la operación desde los penales. No sé en qué proporción, pero ahora hemos estado viendo desde hace unos meses los diagnósticos más crudos sobre la vida penitenciaria en México, que es verdaderamente, bueno, de terror. Yo no sé si es mayor el terror que sienten los franceses con lo que les está pasando que el terror de ver cómo malfuncionan las cárceles en este país. Y no podemos dejar de lado que el caso que mayor atención ocupa en México y en el mundo sobre las condiciones de la vida mexicana, que es lo que ocurrió en Iguala, eso comenzó como un secuestro masivo. Fue el secuestro de estos jóvenes que iban en los autobuses previamente capturados para los fines extraescolares que a ellos les son frecuentes y convenientes y casi crónicos. Entonces el secuestro puede tener un origen político, puede tener una motivación de orden económico para extorsionar usando la vida de una persona como moneda de cambio, como elemento de presión, como le ocurrió a Charles Lindbergh o como le ocurrió a Frank Sinatra o a tanta gente famosa que hemos conocido. O puede ser parte de la operación del crimen organizado, que es lo que parece determina las características del secuestro en México. También hay lo que se llamaría el secuestro de Estado, que generalmente se conoce como la desaparición forzada, que es cuando agentes del orden público se llevan a una persona, ya sea para fines de investigación o de venganza o de cualquier otra cosa, y lo desaparecen y simplemente no se vuelve a saber nada de él, ni siquiera con el paso del tiempo. Entonces yo creo que esta llamada de atención que hace el grupo de la señora Isabel Miranda, no porque ya se haya hecho en otras ocasiones, debe ser desestimado. No es la primera vez que escuchamos esto y eso es lo que le da el verdadero matiz de su gravedad. Que lo escuchamos hace un año, y hace dos, y hace tres, y hace cinco, y hace 10, y hace 20. Y con mucha frecuencia tú sabes de un amigo tuyo al que le llamaron y con el llanto de un niño ahí, papá, papá, y ahora sí, si no me das tu hijo, llamadas falsas, llamadas ficticias de extorsión. Y todo eso ocurre desde las cárceles. Entonces no podemos entender cómo es posible
que la cárcel siga siendo el escenario de la alta graduación académica del crimen en este país y no encontremos forma de resolver el problema de las prisiones, que es en donde la cadena se vuelve a anudar con el origen del delito. Y entonces de nada sirve meter a la gente a la cárcel en este país, una de dos, o porque desde ahí sigue operando, o porque si no puede seguir operando solamente desde ahí, hace un túnel y se va. Entonces las cárceles, ¿para qué sirven si no es para los grandes negocios cotidianos en los que todo se vende? El agua, una silla, una visita, el uniforme, el pase de lista, la protección. Todo en la cárcel es materia de exacción para los reos. Y esa es la peor violación que puede haber, no solo de sus derechos humanos, sino también la peor violación de todas las leyes que en este país buscan la protección y la reinserción social, que no deja de ser una frase absolutamente ridícula e incumplida a lo largo del tiempo. Gracias, Rafael Cardona. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. No por decirlo una y mil veces se agota el tema. Así sean 1001 las que tengan que ser. Al contrario. Al contrario. Al contrario, no se remedian las cosas. Gracias, Rafael. Y volteando con los ojos cerrados, tampoco. Gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos a una pausa, volvemos con más información en un ratito más.